Una mujer enciende una vela. Está sola. La llama tiembla y con ella la sombra del mundo que la persigue. Sobre una tabla de cera traza una curva. No es una sacerdotisa, no es una esposa, no es una esclava. Es una matemática, una filósofa, una astróloga. Una mujer que pensaba por sí misma y enseñaba a otros a hacerlo. Su nombre era Hipatia. Y hoy te contaré por qué su historia fue tan peligrosa que intentaron borrarla del mundo. Yo soy Elisa Queijeiro y hoy en E-Cultura nos adentraremos en la vida de una de las mujeres más extraordinarias de la antigüedad, cuya luz fue tan brillante que ni siquiera el tiempo ha podido apagar. Este podcast llega a ti gracias a Actinver, acompañándote a construir las grandes historias de tu vida. Alejandría, ciudad de luz, comercio y conflicto. En sus calles se cruzaban dioses, dialectos y doctrinas. El latín del imperio, el griego de los eruditos, el copto de los nativos y en el tecrisol de culturas nació Hipatia. Entre los años 355 al 370 de nuestra era. Son tiempos en que las fechas de nacimiento no podemos marcarlas con precisión. Imaginemos a esta niña creciendo en un mundo donde ser mujer significaba ser invisible para la historia, pero el destino hizo que Hipatia naciera en una familia que le permitió desarrollarse. Su padre, Teón, no la educó como a una niña de su época, sino que la consideró su heredera intelectual. Teón era matemático, astrónomo y uno de los líderes del legendario Museo de Alejandría, ese faro de conocimiento que había iluminado el mundo antiguo durante siglos. Bajo su tutela, Hipatia se sumergió en un océano de conocimiento vedado a casi todas las mujeres de su tiempo. Desde joven, estudió geometría, astronomía, matemáticas, filosofía. En una época donde se esperaba que las mujeres aprendieran a hilar, ella aprendió a calcular eclipses. Pero Hipatia no solo leía, escribía, comentaba, mejoraba las fuentes históricas. Nos dicen que colaboró con su padre en una nueva edición de los Elementos de Euclides, que se convertiría en la versión estándar durante siglos. Sus ideas siguieron vivas en cada copia de ese libro, incluso cuando más adelante intentaron borrar su nombre de la historia. El Museo de Alejandría no era solo una biblioteca, era un templo del conocimiento, un universo de papiros y pensamiento. La primera universidad de la historia, aunque ese concepto aún no existiera. Fundado a inicios del siglo III antes de nuestra era por Ptolomeo I, un general de Alejandro Magno que heredó Egipto. El museo o Mouseum era literalmente el templo de las musas, las diosas griegas de las artes y las ciencias. Ahí trabajaron las mentes más brillantes del mundo antiguo. Euclides con sus axiomas geométricos, Erastótenes midiendo las circunferencias de la Tierra con asombrosa precisión, Aristarco proponiendo un modelo heliocéntrico, el Sol como el centro en lugar de la Tierra. 18 siglos antes que Copérnico. Imaginemos esos espacios. Jardines para la reflexión. Salas llenas de instrumentos astronómicos, mesas de cálculo, estanterías repletas de rollos de papiro traídos de todo el mundo conocido. En su momento de apogeo, este lugar albergó entre 400 y 700,000 rollos de papiro. Teón, el padre de Hipatia, fue su último guardián conocido. Con Hipatia, el museo vivió su último destello. Un suspiro antes del olvido. Es en ese tiempo cuando el cristianismo se convertía en la religión oficial del imperio y esa biblioteca con sus textos paganos se veía cada vez con más recelo. No sabemos exactamente cuándo o cómo es que ocurrió la desaparición final, pero sabemos que con la muerte de Hipatia también murió algo de ese espíritu alejandrino de búsqueda del conocimiento sin restricciones. Hipatia amaba tanto el conocimiento que no se limitaba a adquirirlo, sino que lo compartía generosamente. Con la túnica austera del filósofo, recorría las calles marmóreas de Alejandría. En una sociedad donde las mujeres apenas tenían voz pública, ella daba clases abiertas a todos sin distinción de género, origen o creencia. Su escuela neoplatónica
Atraía a jóvenes ávidos de conocimiento, a nobles buscando educación e incluso a cristianos como Sinesio de Ciriné, quien más tarde se convertiría en obispo, pero nunca dejaría de llamarla madre hermana, maestra y benefactora. Conservamos 7 cartas que Sinesio le escribió, donde habla de instrumentos que ella habría inventado: un astrolabio plano para estudiar los astros, un hidrómetro para medir la densidad de los líquidos. Su filosofía buscaba el uno con mayúscula, la unidad del alma con el cosmos, siguiendo las enseñanzas de Plotino. Para ella, la pureza estaba en el pensamiento. Por eso, según las fuentes históricas, eligió la castidad, no por dogma religioso, sino por una elección filosófica para dedicarse por completo al conocimiento. Algunos relatos, quizá apócrifos, cuentan que cuando un alumno se enamoró de ella, Hipatia lo rechazó categóricamente, empeñada a permanecer exclusivamente en el camino intelectual. No iba a dejar su libertad. Su casa se convirtió en centro de reunión de la élite intelectual de Alejandría. Imaginemos esas conversaciones bajo el cielo estrellado de Egipto. Debates sobre la naturaleza de los astros, el misterio de los números, la esencia del alma. Un matrimonio no podría encasillar un alma tan libre como esta. Pero antes de Hipatia, ¿quiénes fueron las otras mujeres guardianas y creadoras de la ciencia y el conocimiento? Al menos sabemos un poco de Teano, la matemática pitagórica que escribió sobre la proporción áurea y la teoría del número, y sobre Eneuduana, la primera persona en la historia que firmó sus escritos 2300 años antes de nuestra era. En el antiguo Egipto conocemos a Merit Ptah, posiblemente la primera mujer médico mencionada en la historia, aunque su existencia ha sido cuestionada recientemente. Aglaoenike en Grecia, llamada la hechicera de Tesalia, porque sabía predecir eclipses lunares utilizando conocimientos astronómicos. Y también existe la historia de Aspasia de Mileto, la filósofa y retórica que enseñó a muchos pensadores atenienses, incluido posiblemente el mismísimo Sócrates. Muchas de estas historias las conocemos de manera muy incompleta, pero Hipatia no lograron silenciarla del todo. Su nombre quedó inscrito en la historia porque desde ella empieza el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Antes solo sombras y fragmentos, después un lento goteo de nombres que tuvieron que luchar para ser reconocidas. ¿Y cuánta de su obra matemática se ha perdido? No lo sabemos con certeza. Sabemos que escribió comentarios sobre la aritmética de Diofanto, que hoy llamaríamos álgebra, y sobre las cónicas de Apolonio, tratado fundamental sobre parábolas, hipérbolas y eclipses. Obras matemáticas que influyeron en pensadores posteriores, pero de las que solo quedan referencias. Es como si la historia hubiera preservado su figura, pero no su pensamiento, como si pudiéramos ver su silueta, pero no su rostro. La historia de Hipatia es así un espejo y semilla. Espejo donde nos miramos y semilla del potencial que tenemos para crecer. Las mujeres fueron expulsadas sistemáticamente del saber tantas veces que cuando una consigue entrar es una verdadera revolución. Y así fue Hipatia, un huracán que llegó a romper con lo establecido. En cada época, estas barreras han tomado formas distintas. En la antigua Grecia y Roma, la educación formal estaba reservada casi exclusivamente para los hombres y de alta clase social. En la Edad Media, ni se diga, los conventos fueron paradójicamente espacios donde algunas mujeres pudieron acceder al conocimiento, pero estaban restringidas, vigiladas y le pertenecía más bien a los monasterios de los hombres. En el Renacimiento y la Ilustración, surgieron mujeres científicas que tuvieron que luchar contra todo tipo de prejuicios arraigados. Y en el siglo XIX, varias universidades seguían cerradas para nosotras. Hoy, aunque las puertas están formalmente abiertas, persisten todavía barreras invisibles. Por eso cada mujer que elige la ciencia, que entra en un laboratorio, que publica una investigación, que gana un premio Nobel, está siguiendo los pasos de Hipatia. Cada niña que hoy levanta la mano en la clase de matemáticas
que observa las estrellas con curiosidad, que se pregunta por qué y cómo funcionan las cosas, está reclamando una herencia que le pertenece. El derecho a saber, el derecho a cuestionar, el derecho a pensar libremente sin que su género determine lo que puede o no puede aprender. Año 415. Alejandría se encuentra en medio de tensiones insostenibles. El cristianismo es ya la religión oficial del Imperio Romano, pero en la ciudad conviven todavía paganos judíos y cristianos. El patriarca Cirilo, recién ascendido al poder, busca consolidar su posición. Enfrente tiene al prefecto imperial Orestes, quien representa al poder civil y aboga por la tolerancia para mantener la paz. Entre ambos se alza la figura de Hipatia, respetada, influyente, amiga y consejera de Orestes. No ha renunciado a su filosofía neoplatónica, no se ha convertido al cristianismo y peor aún, es mujer. Una mujer independiente que piensa, que habla, que influye. Una anomalía que algunos no pueden tolerar. Los rumores comienzan a circular. Es una hechicera, dicen. Practica magia negra, afirman. Impide la reconciliación entre Cirilo y Orestes, susurran. El veneno de la calumnia se extiende como un incendio. Sócrates Escolástico, historiador cristiano de la época, nos deja el relato de lo que sucedió. Una tarde de marzo del año 415, mientras Hipatia regresaba a su casa, una turba liderada por un lector llamado Pedro la interceptó. La arrancaron de su carruaje, la arrastraron por las calles hasta el Cesáreo, una antigua iglesia. Y ahí, violentamente, la desnudaron. La torturaron con tejas rotas hasta la muerte. Desmembraron su cuerpo, quemaron sus restos en un lugar llamado Cinarón. Esto no fue solo un feminicidio. También fue un crimen contra la razón, contra la filosofía, contra la ciencia, contra el diálogo entre las diferentes formas de pensar. Después de su muerte, muchos intelectuales paganos huyeron de Alejandría. La ciudad que había sido cuna del conocimiento se oscureció. Y aunque el cristianismo no fue el único factor en el declive de la ciencia alejandrina, la muerte de Hipatia marcó un punto de inflexión, el símbolo de un mundo que se desvanecía. El incendio de la biblioteca de Alejandría es uno de los sucesos más conocidos sobre el mundo antiguo. Lo hemos imaginado tantas veces. Llamas devorando papiros, el conocimiento ardiendo, el humo ascendiendo hacia el cielo, como un lamento de lo que nunca más podríamos recuperar. Pero la realidad fue mucho más compleja. La biblioteca no desapareció en un único evento catastrófico. Fue un deterioro lento, una serie de heridas, el fuego durante la guerra civil de César, los conflictos posteriores, la falta de financiación, el cambio en las prioridades culturales. El verdadero incendio, el que no vimos, fue simbólico, y con ese fuego invisible, lo que se extinguió fue el diálogo como método, la duda como principio. Y quizá esa es la verdadera tragedia, que no fue un cataclismo, sino una elección, una sociedad que poco a poco fue apagando sus propias luces. Qué lección tan importante y qué vigente para nuestros tiempos. Después de su muerte, la historia quiso olvidar a Hipatia por siglos. Algunos monjes copistas preservaron fragmentos de las crónicas que mencionaban su existencia, pero nada de su pensamiento sobrevivió directamente. Tuvieron que pasar más de 1000 años para que su historia volviera a emerger. Fue en el siglo XVIII, con la Ilustración, cuando pensadores como Voltaire y Diderot la redescubrieron y la convirtieron en un símbolo de la razón frente al fanatismo. En el siglo XIX, el novelista Charles Kingsley popularizó su figura en una novela histórica que cautivó al público victoriano. Pero fue realmente hasta el siglo XX, con el movimiento feminista, el que realmente abrazó a Hipatia como emblema. No es casualidad que la primera revista académica dedicada a la filosofía feminista lleve su nombre, Hipatia. Y es que ella
Fue una figura incómoda para todos los dogmas porque representaba precisamente lo contrario, la libertad de cuestionar, de dudar, de pensar por una misma. Su vida nos recuerda que el pensamiento libre siempre ha tenido un costo y que ese costo históricamente ha sido más alto para las mujeres. Hipatia no murió, la mataron, pero no pudieron apagar su luz. Su historia ha inspirado novelas, poemas, obras de teatro, canciones y una película hollywoodense. Su figura aparece en murales, esculturas, sellos postales y billetes. En el 2002, Alejandría vio nacer la Biblioteca Alexandrina, un impresionante edificio circular que se inclina hacia el Mediterráneo como un disco solar, intentando recuperar el espíritu de aquella antigua biblioteca donde el conocimiento no tenía fronteras. Institutos de investigación matemática llevan su nombre. Becas para mujeres científicas honran su memoria. Su figura se ha convertido en símbolo de pensamiento libre y de la lucha por el derecho de las mujeres al conocimiento. Hoy, en cada escuela donde una niña levanta la mano para resolver una ecuación, en cada universidad donde una mujer defiende su tesis doctoral, en cada laboratorio donde una científica trabaja hasta la madrugada, en cada observatorio donde una astrónoma escruta el cielo, en cada lugar donde se prefiere la pregunta sobre el dogma, la razón sobre el fanatismo y la evidencia sobre la superstición, ahí está Hipatia. Las manos manchadas de cera de Hipatia de Alejandría siguen trazando curvas en nuestra imaginación. Su muerte violenta nos duele como si hubiera ocurrido ayer, porque además sentimos que con ella perdimos algo más, algo irrecuperable. ¿Qué hubiera pasado si Hipatia hubiera vivido más años? ¿O sus escritos hubieran sobrevivido? Si su escuela hubiera continuado, la historia de la ciencia podría haber sido muy diferente. Quizás no habríamos tenido que esperar hasta el Renacimiento para redescubrir ciertos conceptos matemáticos o esperar hasta que Kepler entendiera distinto las órbitas elípticas de los planetas. Pero aunque con esa muerte intentaron silenciarla, su mensaje persiste. El conocimiento es libertad. Lucha por él. Ese es su legado. Eso es lo que honramos. Y eso es lo que hoy a nosotros nos toca habitar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio de E-Cultura. Yo soy Elisa Queijeiro. Soy escritora, soy humanista, soy narradora de historias. Encuentra este podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Apple Music y en mi página elisa.mx. Este episodio de E-Cultura llegó a ti gracias a Actinver, acompañando a quienes están dispuestos a construir las grandes historias de su vida.